cuando un cuerpo trata de dar un giro y aplicamos la formulita para los ejercicios. Eh, También tenemos el módulo de la rigidez, que se representa como G. Es la deformación del volumen mediante la acción de dos fuerzas. Es la relación entre el esfuerzo cortante y el desplazamiento por una unidad de longitud de muestra, que se determina como el esfuerzo sobre la deformación. Y acá tenemos la ley de Hooke. Y por otra parte tenemos la deformación volumétrica. Tenemos la deformación unitaria, el esfuerzo, el módulo de comprensión volumétrica. La deformación volumétrica se define como la variación de la presión que produce una variación unitaria, ¿no? Se calcula como la variación del volumen sobre el volumen inicial. Elasticidad volumétrica. No todas las deformaciones son lineales. A veces, en un esfuerzo aplicado fuerza sobre área, resulta una disminución del volumen. En tales casos existen, ¿no?, el módulo volumétrico, ¿ve?, y de elasticidad, que es el esfuerzo volumétrico sobre la deformación volumétrica. El módulo de comprensión es una medida que indica la resistencia a los cambios, el volumen cuando se aplica una presión en todos los lados. Como pueden ver acá, ¿no? B, módulo de compresibilidad, la presión sobre el volumen. Eso viene a ser la elasticidad de corte y la volumétrica. Ahora pasaré a mi mapa de elasticidad, profesor, de primer tema. Ya está bien. Acá tenemos la elasticidad, que se define como el estiramiento. Por ejemplo, tú tienes una liga, estiras y regresa hasta su forma original. Esa más que todo viene a ser una definición análoga, en que todo cuerpo regresa a su estado original, recupera su forma y es por la propiedad de ciertos materiales que tiene. Es estudiado la elasticidad por la mecánica de los sólidos. Tiene distintas aplicaciones, como por ejemplo en los resortes que se utilizan en las camas o en los resortes de la moto, que sirve para compensar por ejemplo, los rompemuelles, los botones, que es al tener un control, cambiar de canal, los botones regresan a su forma original. También las llantas, más que todo sirven para los rompemuelles o algún tipo de bache, ¿no?, que se puede ocasionar. Se deforma la llanta y luego vuelve a su estado original. También tenemos la deformación elástica y la deformación plástica. Bien, acá tenemos tipos de elasticidad, donde se definen los módulos, la elasticidad, la transversal y la elasticidad longitudinal, que son las que vamos más a estudiar. Su definición, más que todo, es el parámetro que caracteriza el comportamiento de un material elástico. También tenemos su aspecto, más que todo, su nombre, módulo de Young, que fue el aspecto teórico. El nombre fue denominado por un científico, ¿no?, Thomas Young, que se dedicó a estudiar más que todo el módulo por un cierto tiempo. Y acá tenemos la fórmula, ¿no? La fórmula que viene a ser el módulo de Young, que viene a ser la deformación sobre fuerza por la longitud inicial sobre el área inicial por la variación de la longitud. Y también tenemos acá el módulo de Poisson, que es un indicador de la deformación del volumen mediante la aplicación de la fuerza en la transversal, que es trata de estirarse el sólido sobre la axial. Esos son los tipos de la longitud elástica y el módulo de Young, la transversal y la de módulo de Young. Bien, profesor, eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Conrad, gracias. Cornejo Saavedra. Voy compartiendo. Ya, bueno, voy a hablar sobre la elasticidad, sobre la deformación unitaria, longitudinal y volumétrica. Voy a comenzar con una corta definición de elasticidad. La elasticidad estudia la relación entre las fuerzas aplicadas a los cuerpos y las correspondientes deformaciones.
El esfuerzo es la fuerza que actúa sobre un cuerpo para deformarlo. Acá tenemos la fórmula que podemos sacarla mediante la igualdad de la fuerza y el esfuerzo multiplicado por la derivada del área. Correspondiente, el esfuerzo viene a ser la fuerza sobre el área. La deformación unitaria longitudinal es la fuerza que actúa sobre un cuerpo para deformarlo. La fórmula viene a ser la, la, la variación de la longitud sobre la longitud inicial. La ley de Hood es una aproximación lineal de primer orden a la respuesta real de los resortes y otros cuerpos elásticos a las fuerzas aplicadas. Esta formulita nos dice que la deformación elástica que sufre un cuerpo es proporcional a la fuerza que produce tal deformación, siempre y cuando no se sobrepase el límite de elasticidad. Ahora, como pueden ver, el módulo de Young es un parámetro que se caracteriza el comportamiento de un material elástico, según la dirección en la que se aplica una fuerza. Un, un dato importante es que estos se pueden diferenciar en dos materiales, en materiales lineales y no lineales. En los materiales lineales nos dice que el módulo de elasticidad longitudinal es una constante. Como pueden ver, acá no hay variación. Acá viene a ser el esfuerzo sobre la deformación. No hay ningún tipo de variación, mientras que en las no lineales sí encontramos variación en cada uno, tanto en el esfuerzo como en la deformación. Ahora, para hablar del coeficiente de Poisson, este indica la relación entre las deformaciones longitudinales que sufre el material en sentido perpendicular a la fuerza aplicada y las deformaciones longitudinales en dirección a la fuerza aplicada sobre el mismo. Y acá tenemos la fórmula. Y en tanto la deformación volumétrica, acá podemos ver un significado ya un poco más realista de cómo viene a ser la deformación volumétrica entre dos rodillos y la plaza de trabajo. Cómo se puede deformar el material. Este es un proceso de deformación en el cual se comprime el material de trabajo entre dados, usando un impacto o presión gradual para formar la parte. También tenemos su fórmula, que viene a ser el esfuerzo de volumen sobre la deformación de volumen, que bien tiene relacionado como si fuera un longitudinal, sino que en este caso es el volumen. Gracias. No hay otro, ¿no? Bien, gracias. Gracias, profesor. Dávila se encuentra. Dávila Carrizales. No hay. Otro. Espino Gaspar. No está Espino, ¿no? Espino Gaspar. Profesor, está llamando. Espino Gaspar está en línea. Sí, sí, profesor, estoy acá. Estoy acá, profesor, presente. Ya. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, Espino? No hay trabajo, ¿no? No has hecho. No, dice. Tienes que avisar, pues. Dice, profesor, disculpe, no he logrado hacer. Sí, profe. Gracias, Espino. Flores Huanchaco.
Flores, Sí, profesor. ¿ha hecho su mapa mental? Sí, sí, profesor. ¿Me puede presentar, por favor? Junto, profesor. Estoy abriendo. ¿Se puede ver, profesor? Sí. Ya, elasticidad, ¿no? Ya, bueno, para empezar, queremos saber qué es la elasticidad. Este, en física hablamos de elasticidad cuando nos referimos a la propiedad de ciertos materiales de ser deformados bajo una fuerza externa, ¿no? En este caso tenemos la deformación unitaria, que bien en caso puede ser longitudinal, volumétrica o superficial, que serían estas tres fórmulas que ves acá, o en esta imagen se puede apreciar mejor. Por otro lado tenemos el esfuerzo, que es la relación entre la fuerza y el área en que se va a deformar. Entonces, tenemos esta fórmula donde P sería la carga o la fuerza, A sería el área determinada y este símbolo de acá sería el esfuerzo. Y por otro lado tenemos la ley de Hooke, que te dice que todo cuerpo mediante la acción de una fuerza se deforma. Como se puede ver acá, que en este resorte se aplica un peso y poco a poco el resorte se va deformando, ¿no? Entonces, el módulo de Young que mide el esfuerzo sobre la deformación. En este caso, el esfuerzo sería la fuerza sobre la superficie, que es el área, y la deformación sería la variación de la longitud que se ha deformado sobre la longitud inicial. En esta tenemos una gráfica, que en esa gráfica dice el límite elástico y el cortamiento plástico. Cuando a este punto ya el cuerpo ya no se puede aplicar el modelo de Poisson, que es en este lado de acá, ¿no? Donde el cuerpo aún conserva su elasticidad. Tenemos la elasticidad, en este caso tenemos la elasticidad volumétrica, que es el módulo con posibilidad, es la inversión del módulo volumétrico, ¿no? Entonces, aquí tenemos la variación de la presión que se ejerce en el cuerpo sobre la deformación volumétrica, ¿no? Que es la variación del volumen sobre el volumen inicial. Y la presión está en todos los lados, ¿no? En el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Bueno, eso sería todo por la elasticidad. Ahora pasamos por la elasticidad de corte volumétrica, ¿no? Entonces, la elasticidad de corte volumétrica, ¿cómo se produce? Mira, se produce esfuerzos cortantes cuando los planos adyacentes dentro de un sólido se desplazan uno con respecto al otro, ¿no? Como por ejemplo en esta imagen de acá, que el libro se mueve para la derecha y el libro se va deformando poco a poco, ¿no? Entonces, resistencia de un material de la deformación de corte. Bueno, esto sería la fórmula, ¿no? Que sería el esfuerzo de corte sobre la deformación de corte, que es casi lo mismo que el módulo de Young, pero en este caso sería de corte, ¿no? Donde la fuerza sería tangente al área que se va a desplazar sobre la deformación de corte, que sería la deformación que se ve acá, sobre su altura, ¿no? Sobre h. La variación de x sobre h. Acá donde dice que la distancia horizontal que se desplaza la cara sobre lo que se aplica la fuerza. Y h sería la altura del cuerpo. Acá, esto es lo mismo que acá, pero acá ya sería acomodado, ¿no? Donde S sería el módulo de corte, F sería la fuerza normal, que es perpendicular, el L sub 0 sería la longitud inicial, A sería la sección transversal y D sería la deformación. Ya. A ver. Vamos a quitar esto. Ya mira, el ángulo siendo pequeño, ¿qué quiere decir? Que la tangente de ese ángulo, que sería la deformación de corte, este, este, es casi parecido al ángulo, porque el ángulo es muy pequeño.
Entonces se puede decir que la deformación de corte prácticamente ya es el ángulo, ¿no? Entonces pasamos al módulo volumétrico. El módulo volumétrico se define como la relación que existe entre el esfuerzo volumétrico y la deformación volumétrica. Y pasamos a tener esa fórmula de acá, como vimos en la mapa anterior. No, y en este caso el volumen volumétrico es negativo por la disminución del volumen, como se aprecia en la imagen, ¿no? En esta cosa que está acá, porque uno aumenta y otro disminuye. Entonces, la aplicación, un ejemplo de la aplicación de módulos volumétricos es cuando te sumerges en una piscina, ¿no? Puedes sentir una presión en tu cuerpo y eso se debe a todas las fuerzas que están sometidas sobre ti por todos los lados que te llevan a comprimir. Bueno, pues por eso sería todo. Gallardo, Sí, profesor, ahorita le comparto mi pantalla. a ver, ¿Se puede observar? ya ahí, Y ya, agarrándolo un poco más, ¿no? Está muy pequeño, y ya, profesor. ahí está, y muévelo, comparte, así lo comparte. Ya. Bueno, yo lo he dividido en dos mapas conceptuales, uno sobre elasticidad longitudinal y otro sobre elasticidad volumétrica. Pero bueno, comencemos. ¿Qué es la elasticidad? Bueno, para términos de física, la elasticidad es una propiedad que poseen ciertos materiales, que es deformarse y volver a su forma original. Bueno, comenzando con la elasticidad longitudinal, como ya uno de mis compañeros ha mencionado, también es conocido como el módulo de Young, que es un parámetro caracterizado de un material elástico y se define como el esfuerzo longitudinal entre la deformación longitudinal. Acá está la fórmula, como se puede ver, es el esfuerzo sobre la deformación. Bueno, ¿en qué consiste la elasticidad longitudinal? El módulo de Young, que es otra forma también llamada, consiste en una medida de rigidez en los materiales con baja rigidez, como se observa en la imagen, que es el color rojo, en la que sufre mayor deformación que en algún objeto con mayor rigidez, que podría ser el azul. Bueno, es posible también este módulo representar gráficamente, como se observa acá, en donde hay un límite proporcional y el límite elástico. Y hay un punto final que es el punto de fractura, donde ya se rompe, por así decirlo, el objeto que se está sometiendo a aquella fuerza. Acá mostrando el comportamiento de un material ante el esfuerzo aplicado. Bueno, eso sería lo que es la elasticidad longitudinal. Y pasamos a lo que es la elasticidad volumétrica. Bueno, la elasticidad volumétrica se define como la relación de la presión causada por la deformación y la variación unitaria del volumen. Es similar a la elasticidad longitudinal, solo que, bueno, se refiere al volumen. Por ejemplo, si un volumen de fluido V, como se observa acá, V, baja a una presión P, se somete a un aumento de presión que, bueno, en la fórmula está definida como dP, habría una disminución del volumen, que es dV, es decir, el módulo volumétrico E. Bueno, en otras palabras, sería casi similar, como dije, a la elasticidad longitudinal, que se podría definir como el esfuerzo del volumen sobre la deformación de volumen. Si se ejerce una fuerza sobre un cuerpo elástico de esta manera, se puede deformar directamente proporcional a la fuerza aplicada. Bueno, profesor, eso sería todo lo que he realizado. Ese con respecto al otro, la elasticidad, esa es de elasticidad, ¿no? Sí, De profesor. corte. No entendí muy bien y le he realizado elasticidad, claro, de corte y elasticidad longitudinal. Me faltaría el mapa general sobre lo que es el tema elasticidad en sí. Ya, ya, gracias. Gracias. Guima, a ver, Guima, ¿se encuentra en línea? Guima Calves, Sí, profesor. ¿puede presentar su mapa? ¿Ha hecho o no ha hecho? Sí, profesor, voy a presentar.
¿Se logra visualizar, profesor? Ahora sí. Ya. Mi mapa es elasticidad longitudinal, o también llamado módulo de Young. Es un parámetro que consigue revelar el comportamiento de un material elástico en función de su tipología de fuerza, el cual se le aplica, y al consiguiente también el aumento o disminución de la longitud de ese material. Para un material elástico, lineal e isótropo, el módulo de Young tiene el mismo valor para una tracción que para una comprensión, siendo una constante independiente del esfuerzo, siempre y cuando éste no exceda de un valor máximo denominado límite elástico, y esto siempre va a ser mayor que cero. Tanto el módulo de Young como el límite elástico son distintos para los diversos materiales, y este tiene la misma constante elástica, al igual que el límite elástico. Puede encontrarse empíricamente también mediante ensayo de tracción del material. Además de este módulo de elasticidad longitudinal, también se puede definir otro módulo de elasticidad, el cual es transversal de un material. Un ejemplo de esto sería en una esponja de ducha y un bate de béisbol, así. Por ejemplo, al aplicar una fuerza, vemos la deformación elástica en la esponja, que es mucho mayor que en el bate de béisbol, ya que será más necesario aplicar una mayor tensión sobre el bate para que llegue a sentir la misma deformación que la esponja de ducha. Ya. También es aplicable en diferentes funciones, como puede ser también en una obra como una roca. Es el soporte para otras estructuras, también para comparar el resultado entre distintos materiales o también para medir la rigidez de un material sólido. Y esto mismo se calcula gracias a la fórmula que es el módulo de Young igual a la tensión uniaxial por superficie de la unidad entre la deformación proporcional. Esto quiere decir el cambio de longitud dividido por la longitud original. Gracias. Bien. El de corte, Mm, elasticidad volumétrica. Ese me faltó, profesor. No había entendido cómo hacerlo. Ya. Isidro Narciso. Isidro. En línea. Jara Chacayán. Jara Chacayán, ¿está en línea? Meléndez Espinosa. Presente, profesor. Un momento, ahí voy a compartir. Ya. Eh, bueno, buenos días, profesor. En primer lugar, ese es el primer mapa conceptual, que es sobre elasticidad longitudinal. Se habló primeramente sobre lo que es un sólido, el cual se caracteriza porque se opone a resistencia de cambios de forma y volumen. En sus propiedades mecánicas se encuentra que lo que son la elasticidad, fragilidad, dureza, forma definida, volumen definido, alta densidad, flotación, inercia, tenacidad, maleabilidad, ductibilidad. Los conceptos generales que se vieron en clase fueron es el esfuerzo, el cual representa la intensidad de las fuerzas que causan la deformación,
la deformación que se dividió en dos, deformación de tensión y deformación de compresión. La deformación de tensión es igual al cambio fraccionario de longitud, que es la razón de alargamiento delta de L entre la longitud original, L sub 0, y la deformación de compresión, que se define del mismo modo en la deformación por tensión. Pero el delta de L tiene la dirección opuesta. En este caso, en el primer caso, el bloque se estira, que es la deformación de tensión, y en el segundo caso, que es la deformación de compresión, el bloque se comprime. Lo que es la elasticidad es la capacidad de un material de recuperar su forma original al cesar la fuerza que lo deforma. La plasticidad es la capacidad de un material de deformarse por una fuerza y conservar de nuevo forma. Por último, lo que tenemos es la deformación lateral, que es cuando adicionalmente, cuando un bloque se estira en una dirección, este se contrae en las direcciones perpendiculares. Y ahí es que nace el concepto del módulo, que es el módulo del Poisson. El módulo de Poisson es un parámetro característico de cada material, donde sigma es una constante del material conocida como el módulo de Poisson. Esta relación la podemos encontrar en lo que es cuando un bloque se estira, por ejemplo, el delta, el ancho varía, y esta relación es proporcional también a la variación de la altura. Bueno, en lo que es el segundo mapa conceptual tenemos lo que es la elasticidad de corte y volumétrica. En primer lugar, el módulo de corte se presenta cuando un objeto se somete a una fuerza paralela a una de sus caras, mientras la cara opuesta se mantiene fija mediante otra fuerza. El esfuerzo de corte también se le conoce como cizalladura, ¿no? Donde ese bloque con una fuerza horizontal varía en un ángulo. El ángulo varía. Bueno, lo que es el módulo volumétrico se caracteriza por la respuesta de un objeto a cambios en una fuerza de magnitud uniforme aplicada perpendicularmente sobre toda la superficie del objeto. El bloque en sí se comprime en tanto en el ancho, alto y largo. Por último, tenemos lo que es la ley de Hooke, que establece que en las deformaciones elásticas el esfuerzo fuerza por unidad por área es proporcional a la deformación, que es la deformación fraccionaria. En este caso, la constante K varía según el material del objeto sea. Gracias. Gracias, Meléndez. Minaya Aguilar. Señor profesor, no realicé los mapas conceptuales. Montes Lozada. Profesor, Montes Lozada. sí, cuando te el mapa. Sí, tiene que presentar su mapa. ¿Puede ver? Sí, ¿Se puede ver? Sí, ya está. Ya, esto es de elasticidad longitudinal solamente el sólido nomás. Primero, un sólido viene a ser un estado en el cual encontramos con una forma y volumen definido. Pero cuando hacemos este estiramiento, justamente esas dos variables se van a deformar. Tenemos tanto amorfos como también cristalinos. En los cristalinos ya son anisótropos. Esto quiere decir de que tienen propiedades diferentes en diferentes direcciones, como el cuarzo. Y en amorfos tenemos los isótropos. Quiere decir de que tienen iguales propiedades en todas sus direcciones, como el vidrio. Tenemos dos tipos de deformación, que es como tensión y como compresión.
en la que es tensión es cuando alargamos un cuerpo, y la compresión es cuando hacemos lo posible para achicarlo. Tenemos lo que es en la deformación, dos tipos, de que es la elasticidad y la plasticidad. Se dice de que es elástico cuando los átomos vuelven a su posición original y hay un número limitado de el tipo mencionado, y es plástico cuando no puede recuperar su forma original. El esfuerzo viene a ser la fuerza de que vemos en las imágenes entre el área transversal de la figura, y viene a ser por Pascal, es su unidad. Y la deformación viene a ser el alargamiento o el achicamiento entre la longitud inicial, de que es adimensional. Juntas forman el módulo de Young, de que es esfuerzo entre la deformación. Y aquí tenemos su fórmula. En lo que es deformación lateral, es un estiramiento uniaxial. Solamente se va a estirar en una sola dirección, la cual todas las demás partes de que son perpendiculares a la fuerza de que estira se van a comprimir. De aquí nace el módulo de Poisson. Y todo eso es de elasticidad longitudinal. En elasticidad de corte, justo es se llama de corte o por cizalladura, de que viene a ser cuando en un sólido, en un cuerpo, a una de las caras la ponemos estable y la otra pasa por ahí una fuerza tangencial, la cual hace que se doble un poco, se incline y forme un ángulo tan pequeño de que solamente va a cambiar su volumen, pero no la forma. Por ejemplo, aquí vemos de que ya pues antes era una base rectangular y después se hizo como un paralelogramo. El esfuerzo por correr ya pues también va a ser la fuerza entre el área. También lo que es deformación va a ser la tangente del ángulo formado. Ahora, como es un ángulo muy, muy pequeño, solamente va a ser el ángulo. En la ley general de Hooke, es la fuerza por la constante de la rigidez por la deformación. Viene a ser negativo porque la fuerza está en oposición a la deformación. Muchas gracias, profesor. Gracias, Montes. A ver, Padilla Mora se encuentra. Padilla. Párraga. Sí, profe, buenos días. Un momento, por favor, un momento. Sí. Un toque, profe, un toque. ¿Se ve, profesor? Ya.
Buenas tardes, profesor y compañeros. En esta oportunidad yo voy a hablar acerca de la elasticidad de los materiales sólidos. Eh, empezando, empezando por qué es el estado sólido, ¿no? Es aquel estado de agregación de la materia que, que en ese estado se da que las fuerzas de cohesión son mayores a las fuerzas de repulsión. Y también en el estado sólido podemos dividirlo en dos grandes grupos, que son los sólidos cristalinos y los sólidos amorfos. Eh, También podemos hablar acerca de las propiedades mecánicas de los sólidos. Entre ellas se encuentra la elasticidad, que es aquella contraria a la fragilidad y a la dureza, que es la propiedad que tienen algunos sólidos de sufrir una deformación momentánea en presencia de una fuerza constante. Otra propiedad presente en los sólidos está la plasticidad, que es la capacidad que tienen los materiales de deformarse de forma permanente e irreversiblemente por encima de su límite elástico. Otra propiedad también está en la incompresibilidad, que en el caso de los sólidos, a diferencia de los gases y los líquidos, no pueden comprimirse más de lo que ya están, por lo que al someterlos a fuerzas extremas de compresión suelen fracturarse o descomponerse en piezas más pequeñas. En la parte de lo que es la elasticidad, que como sabemos, la elasticidad estudia las deformaciones que experimentan los cuerpos bajo la acción de fuerzas externas. Así, a grosso modo, podemos mencionar acerca de los conceptos más relevantes, que son el módulo de Young, el coeficiente de Poisson y en sí el mismo esfuerzo, el concepto de esfuerzo que parte todo, que parte en todo lo que es la elasticidad, ¿no? Eh, Algo rápido para definir el módulo de Young es aquel parámetro que caracteriza el comportamiento de un material elástico según la dirección en que se le aplica una fuerza, y es uno de los métodos más extendidos para conocer la plasticidad de un material. Y el coeficiente de Poisson también es un parámetro característico de cada material que indica la relación entre las deformaciones longitudinales que sufre el material en un sentido perpendicular a la fuerza que se le aplica a los mismos materiales, ¿no? Eso sería todo, profesor. Me faltó hacerle de la parte volumétrica y no pude hacerlo, profe. No entendí muy bien solo hice esto nomás, profe. Gracias. Bien, Barrera. Peceros. Peceros, ¿de línea? No hay. Ramírez Barbosa. Ramírez. No hay. Romero Lanza. Romero Lanza. Tampoco. Rosy Rojas. Sí, presente, profesor. Ahora le presento a mi papá. Por favor. Sí, a ver. Ya, bueno, buenos días con todos. Voy a hablar sobre la elasticidad longitudinal de corte y volumétrica a partir de materiales sólidos. La materia en estado sólido se caracteriza por una disposición específica de sus partículas, basada en nexos rígidos y fuertes. Los hay distintos tipos de materiales sólidos. En este caso tenemos los cristalinos, que son ordenados a nivel atómico, y los amorfos, los cuales sus átomos se encuentran en desorden.
como podemos apreciar en estas imágenes. Los cristalinos tienen dos tipos de patrones estructurales, los cuales son los policristalinos y los monocristalinos. Tenemos los tipos de sólidos cristalinos, que son los iónicos, como la sal, metálicos, moleculares y las redes covalentes. En cuanto a los amorfos, tenemos minerales plásticos, tejido biológico, vidrios, carbono y metales. Los materiales sólidos tienen diversas propiedades, los cuales pueden ser la elasticidad y la dureza, que es la resistencia que tienen los materiales ante las deformaciones.